de ti, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a este segundo webinar de este año de 2023. Hemos finalizado este trido pascual, donde hemos celebrado la entrega amorosa de Jesucristo en su pasión, en su muerte, y ahora estamos felices, gozosos, llenos de alegría, porque el Señor ha resucitado, ha triunfado sobre la muerte, y por eso vamos a compartir esa alegría con el tema que vamos a compartir el día de hoy. Queremos, como siempre, darles el saludo de Monseñor Ricardo García García, presidente de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, del padre Richard Santos Caicho, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, y del licenciado Alfredo León Sánchez, director de la Oficina Nacional de Educación Católica, ONDEC. Y para dar inicio a este webinar de la mejor manera, pues vamos a tener nuestro momento de oración, que va a estar a cargo de nuestra hermana Patricia Sánchez, a quien le damos el pase para que dirija este momento. Adelante, hermana Patricia. Muy buenas tardes, directores, coordinadores y docentes que nos acompañan en esta tarde. Sean bienvenidos a esta reflexión sobre la resurrección de Jesús que estamos viviendo en este tiempo de Pascua, que nos ayude a cimentar y a crecer en nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que en este día de la muerte nos has abierto las puertas de la eternidad. Por medio de tu unigénito, concede a quienes nos alegramos en la solemnidad de la resurrección del Señor, que renovados por tu Espíritu, resucitemos a la luz de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos con atención. Esta es la noche de todos los que creen en Jesús son liberados de sus pecados, se agregan a los santos de Dios. Esta es la noche en que rodarás las cadenas de la muerte. Abismo, Cristo resucitó.
La iglesia ha estado toda la noche orante y en vigilante espera. Han sido días de gran tensión y sufrimiento. Ahora, las santas mujeres se acercan al sepulcro. La losa corrida a un lado. No está aquí, ha resucitado. Les dicen unos hombres vestidos de blanco. Cristo ha vencido a la muerte y triunfante sale del sepulcro. Desde entonces todo tipo de muerte ha sido vencida y la Iglesia proclama a los cuatro vientos la victoria de Cristo. Aleluya, Cristo ha resucitado y nos envía, como antaño a sus discípulos, a anunciarlo al mundo entero. En nuestros trabajos que realizamos en bien de los niños y de la juventud. El Señor está vivo. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Santificado sea tu nombre. venga a Sea a nosotros tu nosotros reino. tu reino. Hágase tu Hágase tu voluntad en la voluntad en la tierra como tierra en el como en el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro nuestro pan de cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también nosotros nosotros perdonamos a perdonamos los a que los que nos nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en caer en la tentación tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra buena Madre le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora en y la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Patricia. Y ahora vamos a presentar al ponente del día de hoy. Es el padre Ángel Palacios. Él es vicario de la Parroquia del Espíritu Santo en Manchay. Tiene 21 años de ministerio sacerdotal, ordenado presbítero por el cardenal Juan Luis Cipriani, y ha realizado los estudios de teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Muy buenas tardes, Padre Ángel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Feliz Pascua de Resurrección y adelante. Una feliz Pascua de Resurrección a todos los que hoy estamos para compartir este momento de reflexión espiritual, religiosa de nuestra fe. Yo quiero empezar con una anécdota bastante curiosa, la verdad. Cuando era un niño, un día me encontré con una estampa donde estaba el niño Jesús, estaba parado, pequeño él, y llevaba en su mano una cruz muy larga. Cuando miré esa estampa y yo era niño, no la entendía. Pensé que podría ser una varita para caminar. Pasó el tiempo, ya en la juventud, me vuelvo a encontrar con una estampa muy parecida, lo cual me parecía bastante extraña ya por algunos ciertos conocimientos de la fe. Y me preguntaba cómo Jesús puede tener tan de pequeño una cruz que se considera maldita. Me pareció una exageración del artista que había hecho o compuesto esta obra. Con el tiempo encontré una frase que conmueve y una frase que al fin y al cabo nos deja un poco como para despertar de lo que Dios ha hecho en nosotros, nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Y es el hecho de que se decía,
sino más bien está empezando una cosa muy concreta, y es el hecho de que viene Jesús para morir y con ello vencer. Vencer al pecado y vencer a la muerte. Lo cual hablaremos en un momento. Luego, nuestra iglesia tiene que buscar un modo que sea profundo para entender lo poco que podemos conocer de la resurrección y que lo que ya conocemos es suficiente para amar y creer. Y entonces encontramos en lo más bello de la iglesia lo que se llama la liturgia. La liturgia que nos introduce en el misterio, que indudablemente no es el misterio como una cuestión arcana, tenebrosa, miedosa, sino el misterio de Dios que se revela, que se da a conocer, que se muestra para que nosotros crezcamos en ese misterio. Ese misterio en la liturgia, pues nos da a conocer algo precioso, lo que llamamos nosotros el día sábado de la vigilia pascual, la cual me gustaría poder de alguna manera profundizar en sus 4 partes que tiene esta liturgia. Para entender el sentido propiamente, con una reflexión también espiritual, lo que significa la resurrección de Jesús y la importancia de esta resurrección hoy en nuestra vida, como lo fue en la vida de aquellos hombres que pudieron tocar al resucitado. Ya las Sagradas Escrituras manifiestan ese encuentro. El encuentro con Simón Pedro, ¿me amas más que estos, Simón, hijo de Jonás? O ese encuentro con la Magdalena, María, y aquella lo toma de los pies. O tantos otros momentos como los discípulos de Maús, que al caminar iban cabizbajos, meditativos, turbados probablemente, y se encuentran con el encontradizo en el camino. Quien a través de la liturgia, a través de la palabra de Dios, les hace recordar para que avivar en sus corazones el sentido de la muerte de Jesús, como lo transmitía las Sagradas Escrituras. Y eso es justamente lo que hace la Iglesia, transmitir lo que las Sagradas Escrituras quieren dar a conocer en medio de un lugar especial que es el templo. Esta vigilia pascual, curiosamente, empieza con un sentido de lo que llamamos el lucernario, el fuego. Pero ¿por qué la Iglesia prende fuego? Nos preguntamos. ¿Qué significado tiene el fuego? El fuego es purificador, el fuego es iluminador, el fuego es bendecido, el fuego bendice también porque es la imagen del Espíritu Santo, quien hace con su poder, indudablemente, hacer crecer y recordar que el que tiene la fuerza sobre los demás es esa fuerza del Espíritu. Luego encontramos, ¿perdón? Discúlpeme un momentito, por favor, perdón. Sí, aquí estoy. Fíjense, entonces ese fuego que se enciende es un fuego de la imagen del Espíritu que hace posible la resurrección de Jesús, el Espíritu de la vida, que la Iglesia la representa ahí en las afueras de la Iglesia, la cual es bendecida y con la cual su luz va a iluminar el cirio pascual, que es la imagen simbólica del resucitado, el cual ingresará, curiosamente, en medio de una iglesia a oscuras. La oscuridad que ha dejado la muerte, la oscuridad que deja el pecado, la oscuridad que ha dejado el mal. Pero frente a esa oscuridad tenebrosa, sin embargo, aparece una luz tenue, que es el cirio pascual, que empieza a iluminar junto con todos los que han sido bautizados, y ahí que todos toman esa luz iluminada, esa luz que permanece en todo bautizado porque son hijos de Dios, recordando que nosotros velamos la espera del Señor, como lo dirán aquellos buenos jornaleros que esperaban la llegada de su maestro, o aquellas mujeres prudentes con sus cirios encendidos. Esperamos la llegada del Señor. Y entonces aquella luz iluminada manifiesta que la oscuridad no tiene el protagonismo, sino la luz que es Jesús.
Una vez llegado al momento, escucharemos el canto del pregón pascual. Feliz la culpa que nos mereció tal Redentor, dirá el canto. La Iglesia exulta de alegría y de gozo porque la muerte ha sido aniquilada por la fuerza vital de Cristo. Esto nos lleva a pensar en algo muy significativo y nos volvemos a preguntar, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué ese niño pequeño tenía aquella cruz en la mano? Pues indudablemente porque Él es el que triunfa sobre el mal del pecado y sobre el mal de la muerte. Y eso nos hace pensar en algo muy significativo. En la muerte, como también el pecado, siendo enemigos tan grandes y tan potentes frente a la vida del hombre, en el cual el hombre no podía hacer absolutamente nada, ahora hemos encontrado a alguien mucho más fuerte que el pecado y que la muerte, y que le ha vencido. Y si esa es la clara decisión de Jesús, darnos la victoria, entonces también es clara la decisión de todo cristiano de vivir en esa luz y no acercarse a lo que Jesús ya ha vencido, que sería el pecado y la muerte. Es curioso esto en este mundo, proclamar esa clase de cosas, debido a que el mundo más bien piensa en lo contrario. Es más divertido ser injusto, ser infiel, tener cosas y posesiones a veces de modo injusto. El mundo enseña a mentir, a engañar, a levantar los ánimos sobre la vanidad, sobre el poder, sobre el placer. Curiosamente, el mundo manifiesta toda esta clase de cosas y si todas las posees, no eres feliz. Y entonces eso es una oposición muy clara a la fuerza vital de Cristo, a la fuerza renovadora del Señor, a la fuerza que Jesús ha ejercido entregando su vida y toda su sangre por cada uno de nosotros. ¿Cuánta entonces es nuestra responsabilidad frente al mal y a la muerte? A mí, yo me acuerdo de algunas cosas y me gustaría siempre compartirlas. Me llamó la atención una vez un sacerdote en un momento muy difícil de su vida, en la muerte de sus familiares, contó una historia de un cuento como para niños y que llamó la atención. El cuento es, y lo voy a abreviar para que salga, no hagamos mucho tiempo. El cuento es que enseñaban que la muerte era una persona espeluznante y que nadie quería encontrarla porque quien la tocaba moría. Y entonces en aquellos pueblos todo el mundo se escapaba de esta imagen que aparecía de vez en cuando por el pueblo rondando. Todos se espantaban de lejos, se corrían, gritaban, se escondían. Pero un día, una noche así de esas, quizás un poco friolentas, en un lugar muy pobre, muy sencillo, en un pesebre, había un niño pequeño. Los pastores corrieron sobre el anuncio del ángel a contemplar a ese pequeño junto a su padre y a su madre. Y mientras los pastores contemplaban y cantaban los ángeles, también la mujer esta llamada muerte apareció, espeluznante como siempre. Y entonces los pastores abrieron camino porque nadie la quería tocar, porque nadie quiere morir. Y la imagen de esta persona tan terrorífica se acercó sobre el niño pequeño, inocente y frágil. Y estiró sus manos para tocar el cuerpo de ese niño que bien sabemos que es Jesús. Pero aquí aparece lo extraordinario. Cuando la muerte tocó a Jesús, la muerte ya no se hizo espeluznante, sino más bien se hizo atractiva, de rostro resplandeciente. Qué bello es escuchar hoy la palabra de San Francisco cuando llamaba a la muerte de su hermana. Ese es el sentido, hoy que entendemos los cristianos. La muerte no tiene la última palabra, solo es un paso a algo más importante que la eternidad. Por eso, queridos hermanos, es importante para nosotros descubrir que aquello que Jesús ha vencido de ninguna manera puede ser
lo que nosotros oremos. El pecado no es lo que ayuda al hombre a ser más hombre. El pecado deshumaniza. El pecado, curiosamente, va a generar una oscuridad en la razón. Podemos darnos cuenta cuántos asesinatos ocurren solamente en nuestro país. Por un dinero, por una revancha, van, disparan contra otro. Yo les pregunto, ¿acaso eso no es una cuestión irracional? Indudablemente, acabar con la vida de alguien es un tema bastante irracional. Y esto nos dice a nosotros cómo es el pecado, el acabar con una vida, el no matar. Y así podemos encontrar muchas situaciones parecidas en los propios hogares, en las familias, y en tantas otras situaciones como en el trabajo, como en las injusticias de trabajo, como los desórdenes en las horas de trabajo, o incluso en las horas que no trabajo y quiero que me paguen. Hay tantas situaciones en las que hay que luchar, pero reconozcamos que este día en el que celebramos la resurrección del Señor está de nuestra parte. Jesús ha vencido y nosotros venceremos con Él, nunca solos. No es posible vencer solos al mal tan grande que tiene el hombre. Pero, curiosamente, también descubrimos nosotros, en este mismo día de la Vigilia Pascual, la importancia de la palabra de Dios. De ahí que hemos escuchado las 7 propuestas de la palabra de Dios y el Evangelio y la lectura del apóstol San Pablo. ¿Y qué cosa nos quiere decir eso? Más allá de que, curiosamente, todo esto es tan largo, decimos, ¿no? Porque la palabra de Dios tiene que iluminar no solamente esos cirios que llevamos en las manos encendidas, sino también la palabra que ilumina la razón, la palabra que ilumina el corazón, entenebrecido por el pecado. Y entonces es importante cómo la liturgia coge palabra desde el principio de los orígenes, desde la creación. Porque Jesús con su muerte ha renovado todo aquello que ha traído como consecuencias el mal. Y va recordando una alianza perpetua a lo largo de toda la historia de la humanidad. Una alianza que culminará con Jesús. Y que no habrá más alianzas. Él es la alianza de Dios con los hombres. Y cómo a través de la palabra nos va señalando la fuerza de Dios, inquebrantable indudablemente en su decisión de nunca abandonarnos. ¿Podría ser posible entonces, después de leer la palabra de Dios, decir, Dios me abandona? ¿Dios se ha alejado de mí? ¿Dios no me escucha? Diría el salmista, el que hizo el ojo no va a ver, el que hizo el oído no va a escuchar. ¿No diría el profeta Isaías, qué madre abandonaría al hijo de sus entrañas? Pues si hubiera una, yo jamás te olvidaré. Qué palabras tan conmovedoras de la fuerza de aquel que en sus labios divinos nos enseñan cosas tan importantes. La resurrección nos hace revitalizar toda esta belleza de la palabra, que curiosamente, si uno ve en la iglesia, daremos cuenta que todo es palabra de Dios. Desde aquella vía crucis que colocamos en las iglesias, en los templos, desde el crucifijo, aquella imagen de algún apóstol o alguna imagen de un cordero. Todo nos refleja la palabra de Dios, palpada, marcada y estructurada por los artistas religiosos. Las vestiduras de un sacerdote nos manifiestan la palabra de Dios, el revestirnos de Cristo. Y se hace físicamente, pero debe ser indudablemente interiormente, desde un corazón sano, reconciliado con el Señor. Entonces la palabra nos va enseñando un camino de alianza. Una alianza que Dios no es capaz de quebrarla, aunque el hombre sí, como lo veremos a lo largo de todo esto. Ya le pasó al pueblo de Israel, hasta en el olvido de los propios profetas, y solo cuando llega Jesús han entendido que ese era el profeta, y luego entenderán que es el Mesías. La palabra de Dios es aquella que quemaba en el corazón de los apóstoles. Aquellos discípulos de Maús decían, no ardía nuestro corazón como ascuas. ¿Y era por qué? Porque eso es lo que hace. La palabra es como espada de doble filo.
divide hasta la entraña, entre alma y cuerpo, dice el apóstol. Qué precioso nos presenta la liturgia entonces. Nos hace revitalizar nuestro sentido de camino de fe. Pero después de las lecturas encontramos algo también bastante distinguible, y es la parte de la liturgia bautismal. He preguntado muchas ocasiones, en diferentes momentos, en una misa, o incluso a veces en bautizos particulares o comunitarios, y hoy le pregunto a ustedes, ¿algunos de ustedes se acuerdan de la fecha de su bautizo? Puede parecer una pregunta ingenua, o una pregunta que se ha hecho muchas veces, pero seamos reales, ¿nos acordamos de la fecha de nuestro bautismo? Es el bautismo el que nos ha introducido en el camino de la eternidad, de lo que Jesús ha vencido al pecado y la muerte. ¿Cómo no puede ser lo más importante en nuestra vida? Hay respuestas para ello. ¿Por qué no me acuerdo? Algunos dirán, Padre, porque era muy... ¿Puedes acordar la fecha de tu nacimiento? Y la respuesta es sencilla, porque lo celebramos. Respuestas que de ninguna manera lo lleva a lo superficial, sino más bien algo muy profundo, la celebración. Somos celebrativos en nuestra naturaleza humana. ¿Y por qué nos acordamos de la fecha de nuestro nacimiento? Porque lo celebramos. Celebramos entonces nuestro bautismo, y no me refiero a borracheras, francachelas o quizás comidas y cosas así, sino porque cuando fui bautizado, no solamente fui introducido en una familia que es la iglesia, sino que Dios empezó a tomar parte de mi vida. Miren lo que dice aquel hombre llamado San Agustín. Señor, te busqué en todas partes y no te encontré. En la teología, en tantos libros, en curiosidades, y no te encontré hasta que te descubrí dentro de mí. Y Agustín concluye diciendo, tú, Señor, tan dentro de mí, y yo tan fuera de mí. El bautismo nos ha hecho y nos ha introducido profundamente en el misterio de Dios. No solamente somos, como podríamos decir, hijos, somos mucho más que eso, diría el apóstol. Hoy no sabremos qué seremos, dice el apóstol. Si ya el ser hijo de Dios es una cosa inmensa, profunda y grande, gratificante, edificante en nuestra vida, el bautismo indudablemente nos tiene que hacer descubrir la belleza y la condición en la cual estamos llamados. ¿Cómo se puede reconocer a un buen padre por sus hijos? Indudablemente eso lo tenemos en las familias. Aquí podría ser al revés. ¿Cómo tendríamos que ser los hijos por el buen padre que tenemos? Y ese buen padre indudablemente es Dios. Alberto Hurtado, en un momento, San Alberto Hurtado, este apóstol del Señor, que descubrió a Jesús en los pobres, decía en los momentos, y voy a decirlo casi literalmente, cuando descubrió o le dijeron que él tenía una enfermedad grave, tenía un cáncer en el páncreas. Y entonces aquel hombre dijo, Dios ha sido tan bueno conmigo, ha sido un padre cariñoso y tierno. En vez de enviarme una muerte trágica, me ha enviado esta enfermedad para despedirme de mis amigos. Un hombre que entendía perfectamente el sentido del bautismo. Y fíjense, tanto así, tanto es el poder del bautizado, que ni siquiera la muerte ni el pecado se lo puede quitar. Todos podemos recordar esa escena tan dramática del hijo pródigo, y lo que le dice a su padre, trátame como uno de tus jornaleros. No merezco llamar mi hijo tuyo, le dice. Pero curiosamente, y se van a dar cuenta ustedes, que aquel hijo no se sentía hijo de tan buen padre, sino como un jornalero. Pero para su padre, siempre era su padre, a pesar de que se fue, a pesar de que malgastó el dinero, a pesar de que perdió su vida y su alma.
para el Padre nunca dejó de ser hijo, como el Padre bueno que nosotros tenemos, que nunca, a pesar de las maldades de nuestra vida, nos ha arrojado de sus brazos, de su pecho y de su corazón. Para Dios siempre seremos sus hijos. Esta liturgia bautismal nos hace refrescar un poco la belleza de todo esto que tenemos. Nos hace refrescar de alguna manera de que nuestra vida está llamada a una vida de gracia, no de pecado. Y si el pecado ha abundado en nosotros, ha sobreabundado el amor de Cristo. La fuerza de su amor ha vencido todos los males. Y les voy a contar otra historia también sencilla, que es curiosa y llama profundamente la atención. Es como un cuento, una parábola. Y dice así, que había un niño que se portaba muy bien, hacía sus cosas, sus labores, y su madre, que era tan buena también, siempre lo premiaba con un juguete y el niño se divertía mucho con él. Pero un día, el niño dice, tengo muchos juguetes, y quería alardear de los juguetes y de las cosas que tenía que su madre le había regalado. Entonces decidió poner en su mochila todos los juguetes para alardear en el colegio de todas las cosas que él tenía que su madre le había regalado. Entonces llegó al colegio y cuando se da cuenta para sacar sus juguetes, la mochila estaba abierta. En ese momento se dio cuenta de que sus juguetes se habían caído por el camino mientras él caminaba, divirtiéndose y pensando en tantas otras cosas, sin darse cuenta que había perdido todos los juguetes. Entonces él, apenado, entristecido, decía, ¿ahora qué le diré a mi madre? Si yo todo esto lo saqué a ocultas, sin su consentimiento. Al finalizar el colegio, el niño regresa, y cuando de pronto ve a su madre caminar hacia él, entristecido y lloroso, se acerca donde su madre, se pone de rodillas y la abraza y le dice, mamá, perdóname. He perdido todos los juguetes que tú me has dado. Su querida madre lo abraza, se enternece con su hijo en sus lágrimas y le dice, hijo, yo te conozco, sé cómo eres. Cuando te fuiste al colegio, yo fui detrás de ti. Y todo aquello que se te cayó por el camino, yo lo recogí. Aquí está todo lo que tú has perdido. Ese es Dios. Recoge todos los dones que nos han regalado y nosotros lo hemos desperdiciado. La pureza, el buen humor, el cariño, la ternura. Las hemos cambiado por otras cosas donde hemos llenado nuestras mochilas de torpezas y tonterías. Dios nos devuelve todas esas capacidades, inteligencia, memorias. Dios nos devuelve las gracias perdidas de su amor, de su misericordia, de su compasión, la paz interior. Dios nos devuelve todo lo que hemos tirado por el camino. Qué belleza entonces es saber que somos hijos de Dios y que el pecado y la muerte no podrán con ella. Seremos hijos hasta la eternidad. ¿Cómo no celebrar este acontecimiento tan grande todos los años recordando la fecha de nuestro bautismo? La liturgia bautismal nos introduce en ese misterio bello de que somos hijos y tenemos tan buen Padre. Por eso es que en esa noche santa hay muchos que se han preparado en la catequesis y reciben su bautismo, reciben la confirmación. Y tantos otros hermanos que están participando de la celebración litúrgica son rociados con el agua bendita, que no es un agua mágica, sino es el agua que nos hace descubrir por el cual hemos sido introducidos en la muerte y vueltos a la vida en Cristo. ¿Cuánta belleza tiene esta liturgia? ¿Cuánta claridad? Y luego aparece algo importante, porque un hijo cuando se siente hijo tiene que serlo en todo momento y en toda circunstancia. Entonces se afirma como hijo. Este es mi padre, este es mi madre, yo no la voy a negar, aunque sean viejitos, sean arrugaditos, aunque sean pobres, aunque sean campesinos, es mi padre y mi madre, yo no los niego. Un hijo se afirma sobre estos papás y nosotros también nos afirmamos en la renovación de nuestras promesas bautismales. Por eso le preguntan, ¿renuncian a Satanás? Y entonces, indudablemente, sí, renuncio.
Porque el que no abre su boca se hace cómplice de la pregunta. Renuncian a Satanás, me puedo quedar callado. Es que prefiero al enemigo, a quien Jesús ha vencido y que hoy nos quiere vencer a nosotros. ¿Renuncias a todas sus obras, a todas sus seducciones? Sí, les renuncio, no las quiero. Son despreciables, son un asco en la vida del cristiano. Me aparta de mi propia naturaleza y más aún me aparta del amor verdadero que es el de Dios. Renuncio indudablemente porque me afirmo como un buen hijo de tan gran buen padre, para luego afirmarme en la fe. Y entonces aparecen las 3 preguntas de nuestra afirmación sobre la fe, sobre el credo. Y yo les suelto aquí una palabra muy simpática. Credo viene de credere, una palabra en latín. Y la palabra crede tiene una acepción muy bonita, cordare. Mire, cordare, corazón, dare, entregar. Entregar el corazón. El que cree, entrega el corazón. No simplemente es una formulación memorística, racional. No, yo creo amando. Ese es el punto. Creo amando. Creo en Dios Padre Todopoderoso, amándole. Creo en Jesucristo, su único Hijo, amándole. Creo en el Espíritu Santo, amándole. Me afirmo también con rectitud, con firmeza, con coherencia y con fuerza. Porque nadie me quitará lo que tan buenamente, ni el trabajo, ni con quien laboro, ni en mi propio hogar, ni en cualquier otro espacio donde esté, la universidad, del colegio. Me afirmo donde estoy, como he de renunciar a las cosas malas, pero muchas veces, sosegados o molestados por tantas otras circunstancias, podemos caer en la omisión, es decir, entonces acepto al enemigo, entonces acepto al mal. La omisión, el pecado es aceptar lo que yo he negado. Digo, no quiero, no renuncio a todo ello que es malo. Y me afirmo por todo lo bueno, es decir, por lo que es la verdad, porque es la justicia, por lo que aquello que trae vida, por aquello que es bueno. Me afirmo sobre esas cosas y viviré las consecuencias de esa afirmación que tengo. En algunos casos incluso pasa, un cristiano verdadero, nuestra vigilia pascual nos hace afirmarnos sobre cosas importantes, incluso a veces en demérito de nuestra propia vida, incluso a veces de nuestra propia fama. Pero no le tememos, seguimos adelante. ¿Cuánta belleza encontramos nosotros en esto que es la vigilia pascual, que manifiesta la fuerza de Dios sobre enemigos tan grandes, la muerte y el pecado? Este es Jesús. No es Jesús una historia bonita, no es una cuestión sentimental. Jesús es una convicción que todo cristiano tiene que vivir. Y cada uno de ustedes, queridos hermanos, seguramente también tienen su camino profundo y grande y grato. Nunca lo pierdan. Sigan caminando. Somos peregrinos en este mundo. Sigamos caminando, sabiendo de que aquel camina con nosotros y no nos abandona nunca, hasta en los momentos más oscuros de nuestra vida. Por ello, pidamos nosotros a Dios fuerza, fuerza para caminar con Él. Y entonces encontramos ese último momento de la liturgia eucarística, la belleza de Jesús entre nosotros. Es curioso, decía el Papa Juan Pablo II en el Mane Vobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor, decía el Papa en un documento. Decía, los apóstoles, o mejor dicho, los discípulos le dijeron al Señor, a ese desconocido, quédate con nosotros, porque atardece. Y entonces Jesús entró con ellos en aquel lugar, tomó el pan, lo partió, y a ellos se les abrieron los ojos. Pero Jesús ya no estaba, dice el libro de San Lucas. Pero fíjense, dice el Papa algo bien precioso y bonito. Dice, es verdad que Jesús ya no estaba, porque no se quedó con ellos, sino se quedó en ellos. La presencia eucarística es quedarnos en Jesús. Jesús viene a morar en mí. Vendremos y haremos morada en ti, dice el Señor. La Eucaristía es el Dios que quiere morar en mí.
no que yo quiero morar en él. Qué curioso, hasta en eso Dios se ha bajado, hasta en eso Dios ha manifestado su humildad, su sencillez. Quiere morar en mí. Y nos preguntamos, Señor, en mí, en el corazón que tengo, en esta vida muchas veces desordenada o más o menos cristiana o intentando ser mejor, Señor, o en la vida más santa. Todos nos cuestionaremos diciendo, tú, Señor, en mí. Entonces la liturgia eucarística nos hace pensar en la belleza de un Dios que se quiere quedar en ti, no contigo a tu lado o haciendo parte de, no, es en ti. Y para recibirlo indudablemente hay condiciones, y la condición es el estado de gracia. No es el apetito, es el estado de gracia, la pureza del corazón. Y que si no está en ese estado, pues buscamos la reconciliación con Dios, arrepentido de nuestros males, rechazando el pecado, la que hemos rechazado al enemigo también dentro de esta liturgia. Por ello, pidamos nosotros al Señor, quédate en nosotros. Cada vez que vayamos a la Eucaristía, quédate en nosotros. Y hablando de la Eucaristía, tendríamos que decir, hablemos de la misa. ¿Por qué vamos a misa? Nos preguntamos. Hay respuestas. Algunos dirán, bueno, padre, yo voy a misa porque es una obligación, porque está mandado, porque es parte de los mandamientos de la iglesia y también de los mandamientos de Dios, la participación en la misa. Sí, todo eso es verdad, pero ¿cuál es el punto central por el cual tengo que ir a misa? Ya lo hemos dicho hace un rato, y la única razón por la cual, y es la más fuerte para que ilumine todas las otras razones, es por amor. Es el amor a Dios el que nos lleva a ir a buscar a Dios. Es el amor. Y cuando no, me preguntaré, ¿tengo amor en mi corazón por Dios? ¿Qué le ha quitado o qué ha desplazado a Dios el domingo? Nos preguntamos. ¿Qué ha desplazado? Y entonces decimos, bueno, limpiar la casa, comprar cosas, hacer las tareas de los chicos, preparar materias de trabajo, la visita inesperada. ¿Qué nos ha quitado a Dios? Y encontraremos y sabremos que muchas veces esas cosas que no son malas, que son buenas, nos pueden quitar a Dios. No solo el pecado, y acuérdense de esto, no solo el pecado nos quita a Dios, a veces incluso las cosas buenas nos quitan a Dios, como limpiar la casa, como cocinar, como hacer las tareas de los chicos. Pues que nada nos quite a Dios. Pues cuando Dios es primero, y después Dios nos dirá, ahora sí puedes ir a comer, ahora sí puedes ir a hacer las cosas de los chicos, ir al mercado, limpiar la casa. Que nada nos quite a Dios. La liturgia eucarística nos ha de entender que cada vez que Jesús more en mí, es un motivo para seguir amándole y saber de que Él vive en mí para que yo siga viviendo también en mí. Ese descubrimiento de Agustín, o de San Agustín, como debería decirse, nos hace revelar la belleza de nuestro interior, la sinceridad. No le tengamos miedo nunca al Señor. Y quiero ya casi terminar con esto, con una pequeña y última reflexión. Imagino que todos ustedes son padres de familia, en muchos casos, y otros casos son consagrados. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que más podemos querer por un ser querido? ¿Qué es lo que más podemos querer? Los padres para con los hijos, por ejemplo, los hijos para con sus padres, o de un hermano para con otro hermano, ¿qué es lo que más pueden querer? Preguntémonos todos. ¿Qué es lo que más puede querer un sacerdote para con sus fieles, o las religiosas en sus centros laborales, o trabajos de comunidad? ¿Qué es lo que más podemos querer? Y entonces aparecen respuestas positivas y buenas. Fíjense, pues van a querer que sean profesionales, que tengan un buen sueldo, un buen trabajo, que puedan con ello ayudar a los demás y ayudarse a sí mismos, que se puedan casar, que puedan ser hombres honorables, mujeres buenas. Todas esas cosas son preciosas y muy buenas de un padre para con sus hijos. ¿Qué puedo querer yo para mí? Para mi padre o mi madre, nos preguntamos, los hijos para con los papás. Y entonces diremos, bueno, padre, a mí me gustaría que mi padre viva 150 años, podríamos decir. Es una cosa bonita y buena.
Ahora, no sé si mamá quiera vivir 150 años también, ¿no? Pero fíjense, son cosas buenas. Pero esas cosas buenas pueden tener una caída o un final terrible. ¿Para qué vino Jesús? Para salvarnos. Y la resurrección es la muerte de la salvación. Yo puedo querer todas esas cosas, pero si no quiero la salvación para mi ser querido, entonces no quiero nada. ¿De qué me sirve tener un dinero que me haga subsistir si no me voy a salvar? ¿Qué puede querer un padre para con sus hijos? Que se salven, y tendrán que hacer todo lo posible para que esos hijos se salven y no vivan como cualquiera, sin moral. ¿Qué pueden querer unos hijos para con sus padres? Que se salven. Yo tengo en mi historia, no la voy a contar, en mi propia historia tengo una cosa así. Cuando a mi padre le detectaron cáncer y murió, el deseo más grande era que se salve. Indudablemente, como hijo, quiero la salud de mi padre y que viva muchos años. Pero si no se salva, entonces había que procurarle a este hombre que ha sido bueno para conmigo su salvación, desde el amor de su familia, desde los cuidados médicos, pero sobre todo desde los sacramentos. Jesús ha entregado los sacramentos para que nos salvemos. El bautismo, la confesión, la Eucaristía, la unción de los enfermos, la confirmación. No solamente son prototipos de cosas simpáticas, el matrimonio, son caminos de salvación. Y nosotros hemos de querer ese camino de salvación para con todos. ¿Cuántos padres se preocupan cuando dicen, papá, mamá, voy a ir a convivir con alguien? ¿Cuántos se preocupan? ¿Y por qué se preocupan? Porque se están perdiendo sus hijos. ¿Dónde está la salvación para ellos? Hermanos, lo que Dios en Jesús nos ha dado es tremendo, muy grande y muy gratificante. Crezcamos. Un día nos tendremos que hacer una pregunta al final del día diciendo, ¿estás contento conmigo, Señor? Tú que has vencido al mal, tú que entregaste tu vida, tú que peregrinaste en la Galilea, en Judea, dando a conocer el misterio de Dios a través del Evangelio. ¿Estás contento conmigo? ¿Con lo que pienso? ¿Con lo que siento? ¿Con lo que amo? ¿Estás contento conmigo? ¿Con mis sentimientos? ¿Con mi imaginación? ¿Con mis deseos? ¿Estás contento conmigo, Señor? Queridos hermanos, la fecha de la resurrección de Jesús nos lleva indudablemente a seguir pensando, a reflexionar y que nuestra alegría sea cada vez más profunda. Y esta solo será cuando nos miramos en Él y descubrimos en Él lo que somos. Por eso bien dirá aquel documento de la Gaudium et Spes, el misterio del hombre solo se revela en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Jesús es el hombre verdadero, la imagen perfecta de Dios, la imagen a la cual tenemos que imitar. Y eso en la vida sacerdotal, en la vida religiosa y en la vida laica. Todos estamos llamados a una imitación de Cristo. Que el Señor viva en nosotros, que su gracia nos ilumine y nos llene profundamente de una alegría pascual, que nos llene profundamente de un amor a Dios y que nos llene profundamente de un amor al prójimo. El amor al prójimo empieza por el amor a Dios. El amor tiene orden, no es desordenado. El amor empieza diciendo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Tiene orden. Dios es primero, y en Dios amaremos mejor a los demás y a los pobres. Nunca será al revés. Nunca serán primero los demás y después Dios. No nos confundamos. Seamos claros en nuestra fe. Seamos claros y no cambiemos lo que Jesús ha venido a traernos. Un amor ordenado, un amor de bien, un amor que nos lleva y nos debe procurar que todos nos salvemos. Jesús ha venido para salvarnos del pecado y de la muerte. Y Él lo ha logrado a través de su resurrección. Por eso les deseo a todos ustedes una feliz Pascua de Resurrección, que el Señor los acompañe. Y así como hemos podido meditar, yo también lo hago de aquí incluso que ni siquiera he preparado.
curiosamente. He dicho cosas que sí, pero Dios inspira a otras, que también mueven mi corazón para amarle a Él y en Él al prójimo. Una feliz Pascua de Resurrección. Que el Señor los bendiga a todos. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Muchas gracias, Padre Ángel, por esta presentación. Y sí, tenemos preguntas que nos han hecho llegar. Tenemos, por ejemplo, ¿Dios perdona siempre los pecados más crueles igual que los pecados más simples? Voy a responder con una manera sencilla. Dios siempre perdona. Los que nos cansamos de pedir perdón somos nosotros. Acuérdense siempre de eso. Más bien lo que nos desganamos en pedir perdón somos nosotros. ¿Me perdonará otra vez el Señor? Dios no pone en duda, porque la fuerza de su misericordia está en su actuar del perdón. Esa es la fuerza de su misericordia. Y si decimos que Dios es misericordioso, justamente porque su perdón es muy efectivo y transforma el corazón. No olviden, Dios siempre perdona. Y el que se cansa de pedir perdón somos nosotros. Bien, gracias, Padre. Y una última pregunta, ¿cómo relacionar la resurrección de Cristo con nuestra vida cotidiana? Bueno, lo he dicho a lo largo, creo que de todo el tema, ¿no? Y yo creo que todo se puede concentrar en lo que dije al final, imitar. La imagen y semejanza en la cual hemos sido creados solo será una verdadera imagen y semejanza cuando somos imitadores de Cristo. Es decir, cuanto más nos parecemos. Dicen por ahí, y lo dicen muchos en realidad, que el que se pareció más en este mundo a Jesús fue San Francisco de Asís. Fue el hombre que imitó a Jesús de una manera tan espectacular. En su pobreza, en su entrega, en sus decisiones, al punto de que el Señor le regaló incluso los estigmas. Imitar a Cristo en tus pensamientos, en tu forma de actuar, en reconciliarte. Actúa. Cristo es el modelo del hombre verdadero y es el único modelo que tenemos que seguir. Hoy en día el mundo busca ídolos diferentes. Todos quieren vestirse como el ídolo cualquiera. Quiere ponerse sus chapas, quiere ponerse sus piercing, quiere ponerse sus no sé cómo le llaman esto, es que se pegan en la piel, ¿no? Sus estampados de piel, le digo yo, ¿no? Ya, todo el mundo quiere parecerse a alguien. Parezcámonos cada vez más a Jesús. Muy bien. El tatuaje. Muy bien, Marixa, muchas gracias. Tatuajes, esa es la palabra. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias a usted, Padre Ángel, por sus respuestas, por esta presentación que nos ha hecho el día de hoy. Le pedimos, por favor, que pueda realizar la oración final y también darnos su bendición. Con mucho gusto, con mucho gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre de bondad, que enviaste a tu Hijo para que el hombre encontrara el camino hacia ti. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos lleva a ti. Por eso, ¿cómo no agradecerte a ti, Padre bueno, por tan semejante Hijo y por tan gran Maestro que hemos tenido? Y hoy queremos hacernos conscientes de que vive en nosotros. Fortalece nuestras debilidades. Ayúdanos a ser perseverantes en nuestra fe y sepamos testimoniar en cualquier lugar lo que creemos, amándote a ti sobre todas las cosas y amando al prójimo como tú nos amas. Que Jesús, tu Hijo amado, sea también la fuerza de nuestras vidas para que en los momentos difíciles sepamos ampararnos en Él. Que la fuerza de tu Espíritu acompañe sobre todo a todas las familias y que en todos los hogares crezca la Pascua de Jesús, la Pascua del resucitado. Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Gracias a- Aleluya, Aleluya. 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 Una feliz Pascua de Resurrección para todos. ¿Ah? Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias a usted, Padre Ángel. Muy Muy amable. bien. Hemos llegado al final de este webinar. Estimados docentes, coordinadores, directores que nos han acompañado, público en general. Esperamos contar también con su participación en futuros webinars que tendremos en este año 2023. Desearles nuevamente una feliz Pascua de Resurrección a todos y cada uno de ustedes. Cristo está vivo, ha triunfado sobre la muerte. Ese es nuestro motivo de alegría, de gozo, y que eso se refleje también en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Muy bien, desearles a todos y cada uno de ustedes también buenas noches y hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. Aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír.